pagó en la cruz del Calvario por ti. Y nadie más pagó en la cruz del Calvario por ti. Hay un pago que se hizo en esa cruz con precio de sangre. Y ese pago por precio de sangre era para que tú, todos nosotros, estemos libres de cualquier derecho legal que el diablo o Satanás, con todos sus recursos, nosotros le aceptamos uno de sus recursos, caímos en la trampa de Satanás y Satanás adquirió un derecho legal espiritual. Y entonces la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario por pago para que nosotros seamos libres, es ahí donde podemos tener la sanidad en nuestra alma. Entre Dios y Satanás, como lo hemos visto en el libro de Job, capítulo 1, entre ellos dos hay acuerdos. Los dos están esperando qué vas a hacer tú, de qué lado te vas a poner, dependiendo de la adversidad que te toque vivir. A Job le tocó un momento de adversidad sin deberla ni temerla. Y sin embargo, Job reaccionó de una manera muy favorable, que aún con todas las adversidades y su cuerpo lleno de sarna, él dijo, no importa lo que me esté sucediendo, yo de todos modos sé que mi Redentor vive y sé que en mi carne he de ver a Dios. O sea, debemos de entender eso, que entre Dios y Satanás, o entre Jesucristo y el diablo, es exactamente lo mismo. Toda aquella persona que no quiere aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador, no goza del beneficio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cómo vas a gozar de un beneficio de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario si no lo aceptas como el Señor y Salvador de tu vida? Entonces Satanás dice, el que no te acepte a ti, Señor Jesucristo, es mío. El que no te acepte. El que te acepte, ese es tuyo. Y ya la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario a esa persona lo beneficia. Toda maldición pasada queda libre de toda maldición, porque tú ya aceptaste a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida, sin compartirlo con nadie, porque tu amor, tu agradecimiento, la gloria solamente le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, porque fue el único que pagó, el único. Entonces, vamos a verlo de esa manera, un acuerdo entre Dios y Satanás. El que acepte a Jesucristo es salvo. El mismo Señor Jesucristo le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va a Dios Padre sino a través de mí. Y el Evangelio de Juan 3:16 dice que todo aquel que cree en Jesucristo tendrá salvación y vida eterna. Entonces, ahí es donde estamos viendo la situación. Hay un respeto porque Dios es un caballero. Y si tú aceptas a Jesucristo, tú gozas del beneficio de esa sangre. Pero es allí entonces en ese acuerdo entre Dios y Satanás donde Satanás empieza a hacer su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Un solo objetivo, uno solo, que tú no tengas a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Hará todo lo que sea posible para que tú no tengas a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida. O sea, la única llave de la salvación, de tu salvación, la única llave de tu sanidad interior se llama Jesucristo. Pero Satanás va a hacer todo lo posible para que tú no tengas a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida. O sea, ¿qué es lo que va a procurar Satanás para que tú no tengas a Jesucristo? Bien sencillo, que tú no conozcas la palabra de Dios. Satanás odia que tú conozcas la palabra de Dios. Satanás odia que tú leas la palabra de Dios. Para ello se va a disfrazar inclusive hasta de apóstol de Jesucristo. Ojo, estoy subrayando, se disfraza de apóstol de Jesucristo.
Tú me vas a decir, bueno, ¿en qué se basa usted para estar diciendo lo que está diciendo? Bien sencillo. Adolfo Hitler mató a miles de judíos por el solo hecho de ser judíos. Era un odio tremendo por el solo hecho de que eran judíos. Se formaban cerros de cadáveres de tanto judío que mató Adolfo Hitler. Hasta con máquinas, trascabos, arrastraban todos los cerros de cadáveres de judíos y los depositaban en una gran fosa común. Era un macro homicida, era aborrecible Adolfo Hitler. Y ahorita todo el mundo lo recuerda con esa situación. No lo recuerda bien, lo recuerda con cierto aborrecimiento por la crueldad con que él mató a tanta gente. Pero hay alguien que está peor todavía. Aquel movimiento católico llamado la Santa Inquisición. Ese movimiento católico, la Santa Inquisición, tenía como finalidad que toda aquella persona que fuera sorprendida leyendo la palabra de Dios, o aquella persona que confesara no ser católico, o aquella persona que se le sorprendiera en oración, todo ese tipo de personas que dijera ser seguidor de Jesucristo, los pescaban, los torturaban y posteriormente los mataban de la manera más cruel. Y eran muchísimas personas, también eran muchísimas personas. Ya la tortura era amarrar a las personas cada extremidad a 4 caballos y así las personas morían descuartizados. ¿Por qué morían descuartizados? Por el simple hecho de haber sido sorprendidos leyendo la palabra de Dios o confesar con su boca que eran cristianos y no católicos. Fueron muchas las personas que murieron así, o eran personas que fueran quemadas en la hoguera. Encendían una gran lumbre y ahí a la persona la quemaban viva. ¿Por qué? Porque se les sorprendía leyendo la palabra de Dios, o porque decían con su boca confesar ser cristianos y no católicos. O se les insertaba en una gran pirámide y así las personas morían partidos por la mitad. El pecado o el delito, como le llamaban la Iglesia Católica en aquel entonces, era ser seguidores de Jesucristo o ser sorprendidos leyendo esa palabra de Dios que ustedes tienen por ahí, esta palabra de Dios. O sea que es la Iglesia Católica un asesino, todavía sigue siendo un asesino, aborrecible, porque también mató a miles de personas. La pregunta es, ¿por qué a Adolfo Hitler se le aborrece y a la Iglesia Católica no se le aborrece? Por los homicidios que cometieron los dos. ¿Por qué? Ahí está la pregunta. Entonces, en aquel entonces, con la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, como vemos, pero era santa porque era representante de la Iglesia Católica, por eso se llamaba santa. Entonces, ese movimiento infundía el temor a las personas, y las personas dejaron de leer la palabra de Dios, de conocer la palabra de Dios, y es por esa razón que así se fue transmitiendo desde aquel siglo XIV, siglo XV, se fue transmitiendo el temor de leer la palabra de Dios, y la única instrucción era de que las personas podían recibir el evangelio el fin de semana con el sacerdote, y el sacerdote católico estaba sentenciado a decir solamente lo que le convenía a la Iglesia Católica que tú supieras. La pregunta es, ¿por qué
la Santa Inquisición no quería que tú leyeras la palabra de Dios. ¿Por qué? Hay que entender por qué. Hace un momento aquí estaba platicando con uno de ustedes aquí afuera y dice que cuando conoció la palabra de Dios él está muy contento porque dice, ya la terminé de leer toda y hay muchas cosas que yo no sabía. Muchísimas cosas que no sabías. Y te das cuenta de que el por qué la Santa Inquisición no quería que tú leyeras esto. Si tú conoces toda la palabra de Dios, ese movimiento religioso va para abajo. Pero entonces, no es mi intención juzgar a la Iglesia Católica. Mi intención es descubrir al mentiroso que quiere perjudicar tu alma, porque es tu alma la que está en juego. El diablo me suplica y me exige estrictamente, el diablo me exige estrictamente que yo me quede callado y que este tema no se lo comente yo a nadie. Pero yo no me voy a dejar intimidar por Satanás, ni voy a hacer lo que él me esté pidiendo. Él me dice, y fíjate bien cómo lo hace, me dice, Adrián Valdés Vega, estás mal, porque tú estás en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que tú no juzgues. Y tú, Adrián Valdés Vega, estás juzgando, por lo tanto tú no eres un buen cristiano. Tú estás en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te ordena que no juzgues y tú estás juzgando. No estás respetando religiones, tú no estás respetando las tradiciones que la gente ha decidido seguir. Y yo le digo, diablo mentiroso, sí es cierto que dice que no debo de juzgar, pero tú tienes que ser descubierto con todas tus mentiras, porque tú lo que quieres es que yo me quede callado para después acusarme ante mi Señor Jesucristo de que yo fui tu cómplice por quedarme callado. ¿Se dan cuenta cómo trabaja Satanás? Me quiere de cómplice, que yo me quede callado. Y hoy en día hay mucho predicador que mejor prefiere no tocar estos temas porque le tiene miedo o le tiene un gran profundo respeto a Satanás. Y prefiere mejor no tocar estos temas. Pero ¿cómo queda tu alma? ¿Cómo queda tu alma? Tu alma tiene que saber la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Aquí dice la palabra de Dios. Por lo tanto, no me importa que Satanás me acuse. Tiene que ser descubierto sus estrategias de mentira. Y ahí está la pregunta todavía. ¿Por qué a Hitler sí se le aborrece por sus homicidios? ¿Y por qué a la Iglesia Católica no se le aborrece por los homicidios que cometió? Al contrario, a la Iglesia Católica mucha gente lo sigue y le adora todavía. Sabiendo bien que Hitler y su nazismo ya no existe hoy en día. Ya no existen nazis matando judíos ni matando gente. Pero sí hay católicos matando gente. Y si no lo están haciendo físicamente, lo están haciendo espiritualmente. Físicamente no lo están haciendo, pero sí lo están haciendo espiritualmente, que es peor que matarte físicamente. Una persona que matan físicamente, tú le disparas y ya va y se murió la persona. Pero lo peor que le puede suceder a una persona es que tu alma se vaya al infierno. Estás vivo, pero tu espíritu y tu alma enfermos y en el infierno. ¿Por qué? Bien sencillo. Porque Dios aquí prohíbe ciertas cosas que la Iglesia Católica permite. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Estaban en un paraíso, Adán y Eva. Estaban en un paraíso donde había un cerco de protección del Espíritu Santo alrededor del paraíso. Y estaban Adán y Eva ahí en ese paraíso.
Pero Dios les pone una restricción, les dice, de todo árbol que hay en el paraíso pueden comer, pero de ese que está ahí, de ese no. ¿Por qué Dios, siendo tan bueno, por qué pone algo ahí que tú debes de respetar? Porque tú debes de acostumbrarte a tener límites. El apóstol Pablo lo decía de otra manera: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Así Adán y Eva debieron haber pensado en ese huerto del Edén. Todo me es lícito, yo puedo comer de todo lo que hay en este huerto, pero no puedo comer de lo que Dios dijo que no. Y la Iglesia Católica permite que tú te postres delante de imágenes cuando Dios prohíbe que lo hagas. La Iglesia Católica permite que tú tengas imágenes de madera, de yeso, de metal, de bronce, de papel, de lo que sea, y que las adores. Y eso Dios lo prohíbe. Cuando tú haces algo que Dios prohíbe, ahí es donde empieza el debacle en tu alma. Ahí está el problema tuyo. Porque espiritualmente estás enfermo cuando tú haces algo que Dios prohíbe. Ese es el juego de Satanás: disfrazarse de apóstol de Jesucristo para que tú puedas hacer lo que Dios prohíbe y sufras la misma consecuencia que sufrió Adán y Eva en el paraíso. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva en el paraíso? Bien sencillo. El diablo, en forma de serpiente, convenció a Eva de que no era malo comerse de ese fruto que Dios había prohibido. ¿Se dan cuenta? Y Eva vio que era bueno, le hizo caso al diablo y comió del fruto. Así como tú podrás ver personas en tu entorno que hacen cosas malas que Dios prohíbe. Pero tú no debes de hacer lo mismo que hizo Adán. Eva le ofreció a Adán: mira, comí, no me pasó nada. Tú no debes de comportarte como Adán. Si ves que otros están en rebeldía contra Dios, tú no te conviertas en Adán. Adán debió haberle dicho a Eva: Eva, es algo que Dios prohibió, ¿por qué te lo comiste? Pero al contrario, Eva lo convenció a Adán y Adán terminó comiendo también. En vez de que Adán haberse fortalecido y decir: no. Si tú te quisiste comer lo que Dios prohibió, cómete tu tarugo, pero yo no voy a desobedecer a Dios. Así lo mismo cuando tú veas a una persona drogándose y te ofrecen la droga a ti, tú le vas a decir también lo mismo: cómete tu tarugo, pero no me perjudiques a mí. O alcohol. Lo mismo pasa con el alcohol. Estás consumiendo alcohol y las personas están ahí nada más viendo que no se te acabe tu botellita de alcohol porque te están poniendo ya la otra. Todavía no te acabas la primera cuando ya te está poniendo la segunda. Y lo que quiere Satanás es que tú estés bien bruto, alcoholizado o enajenado con las drogas. Tú no estás para revolcarte en el fango. Con todo el perdón de la palabra. Con todo el perdón de la palabra, que inclusive no debo de decirla, pero lo voy a decir. No debes de revolcarte en la mierda de la droga y del alcohol. Tú no estás diseñado para revolcarte en la mierda de la droga y del alcohol. Tú estás diseñado para ser un hijo de Dios y consumir solamente los recursos que favorecen al templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Tú no te debes de revolcar en la mierda de la droga y del alcohol. La palabra de Dios lo dice algo así parecido: que tú no seas como una puerca bañada
que después de que está limpia, va y se revuelca en el fango otra vez. O que no seas como el perro que vomita y se vuelve a comer su vómito. Tú no eres ni cerdo ni perro como para que te comportes de esa manera. Volviendo con aquellos camaradas que te ofrecieron la droga, esos camaradas que te ofrecieron la droga son los marranos y son los cerdos, son los perros que te van a ofrecer la droga para que tú te sigas revolcando en esa mierda de droga y de alcohol. Tú eres un hijo de Dios, que Dios te quiere bendecido y fortalecido, no enajenado con droga y con alcohol. Dios quiere que tú seas una persona de bien y no de mal. Hay dos caminos a elegir, el camino bueno y el camino malo. Pero Satanás es mentiroso y te dice que cuando tú tienes un conflicto, cuando tú tienes un problema, escoge la droga y escoge el alcohol, porque el diablo quiere que estés más hundido de lo que ya estabas. Pero te miente y te dice que te vas a sentir mejor. ¿A cuántos no les han dicho? Hey, mira, con la droga se te van a olvidar los problemas. Diablo mentiroso. Se me olvidan, pero ahí van a estar. Permanecen y va a ser peor. Porque del conflicto que tenía, ahora voy a tener otro, que es la droga. Porque Satanás te quiere ver cada vez más hundido. Pero si escojo el camino correcto, el de mi Señor Jesucristo, yo sé que ese conflicto lo voy a superar. Yo sé que ese conflicto lo voy a ver ahora sí, de la manera correcta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu ¿qué? Tu voluntad. Todo lo que me pase, Santísimo Dios, va a ser tu santa voluntad. No voy a permitir basura ni excremento de Satanás en mi vida. No lo permitas. Hay dos caminos buenos. Nunca se te olvide que siempre va a haber dos caminos. Uno bueno y otro malo. Siempre va a haber dos caminos. Uno bueno y uno malo. Nunca escojas lo malo. Y tú vas a decir, bueno, ¿y qué tienen esos camaradas? ¿Por qué están sumidos esos camaradas en la mierda del alcohol y de la droga? Te lo voy a decir con la palabra de Dios. Aquí está, en Efesios capítulo número 4, versículo número 17. Ya con esto termino. Ahí va. Efesios 4, 17 nos dice algo bien claro. Esto pues digo y requiero en el Señor. Órale. Te está llegando un requerimiento, chavo. Varón, te está llegando un requerimiento. ¿Efesios qué, perdón? Efesios 4, capítulo 4, versículo 17. Efesios 4, capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Órale. Te cayó el requerimiento. O compareces o te va mal. Así son los requerimientos. O compareces o te va mal. Aquí, así lo está diciendo la palabra de Dios. Esto pues, digo y requiero en el Señor. Efesios 4:17. Que ya no andes como los otros gentiles. Hace una comparación, como quieres, como los otros gentiles. No es la palabra gentil que significa, ay, buena persona, amable. No. No es ese gentil al que se está refiriendo la palabra de Dios. Gentil es toda aquella persona que no quiere aceptar a Jesucristo como el único Señor y Salvador en su vida. Ese es el gentil. El que dice, no, yo estoy bien así con mi virgencita. Viviendo de adúltero, con la virgencita, con San Judas, pero también con Cristo. Eso es un adulterio. Ya no andes como esos gentiles que andan en qué? En la vanidad de su mente. Ahí continúa diciendo,
que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo es una persona que anda en la vanidad de su mente? No quiere aceptar nada de las cosas de Dios. O sea, es propiedad única y exclusiva de Satanás, porque acuérdense que hay un acuerdo. El que te acepte a ti, Señor Jesucristo, le dice el diablo, el que te acepte a ti, Señor Jesucristo, eso es tuyo. Pero el que no te acepte, ojo, el que no te acepte como el único Señor y Salvador, ese es mío. El que no te acepte, ojo con lo que está diciendo Satanás, el que no te acepte, no está diciendo el que me acepte, es mío. Pongan mucha atención con esto. Satanás no está diciendo el que me acepte, está diciendo el que no te acepte a ti, Señor Jesucristo. El que no te acepte a ti, Señor Jesucristo, ese es mío. O sea que si tú no aceptas a Jesucristo, pero si aceptaste a San Judas y a la Virgencita de Guadalupe, eres propiedad de Satanás. Porque a Jesucristo es el único que pagó en la cruz, y si no lo aceptas, y si compartes la gloria de Jesucristo con otras deidades, es igual a no aceptarlo. Cuidado con las estrategias de Satanás. Por eso la misma palabra de Dios advierte que Satanás es padre de mentira y de engaño. Ten cuidado con ese tipo, porque es perverso. Entonces, ya no andes como esos gentiles que andan, ¿qué? En la vanidad de su mente, dice. Siguiendo tradiciones. Hoy día 2 de muertos. ¿Cuánta gente está allá siguiendo a sus muertos? Jesucristo se topó con una persona que le dijo, ven, sígueme. Y la persona le dijo, no, espérame, déjame primero que vaya a enterrar a mi padre y luego te sigo. ¿Y qué le contestó Jesucristo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Satanás impuso una tradición de Día de Muertos. Hay gente que promueve más la muerte que la vida, que se llama Jesucristo. A mí me preguntaron, ¿no vas a festejar a los muertos? ¿Qué voy a festejar a los muertos? Si yo soy un difusor de vida, y la vida es la que tengo que difundir en mi Señor Jesucristo. Jesucristo es la vida. Amén. Yo no voy a andar difundiendo muerte. Un muerto está. Le das una patada al muerto y el muerto no va a decir, ay, me dolió, porque obviamente está muerto. ¿Qué tengo que hacer con un muerto? Un muerto ya se fue y bye. Todos tenemos una fecha límite en esta vida. Y de la prudencia o de la imprudencia con que vivamos, va a depender cómo nos esté yendo. Se extrañan las personas que se fueron, pero solamente se nos adelantaron. Hay 2 caminos a donde se van los que mueren. Solamente 2 caminos. O es el infierno, o es el cielo, el reino de Dios. Yo estoy diciendo solamente lo que aquí dice la palabra de Dios. No como dice Satanás, el mentiroso católico, que dice que hay un purgatorio para que las personas malas que cometieron el error de cometer maldad o que murieron sin Cristo, purguen su pecado y después puedan entrar muy campantes al cielo. Esa es una vil y asquerosa mentira de Satanás. Aleluya. El purgatorio no viene aquí. Aquí la palabra de Dios te dice que está escrito que las personas mueran solamente una vez y después venga el juicio. Si tú te dejas engañar por el mentiroso de Satanás, esa es bronca tuya. Pero mi trabajo en mi Señor Jesucristo consiste en yo decirte a ti la verdad. Ay de mí que no te diga a ti la verdad. Ay de mí que si yo sabiendo la verdad, yo no te hable con la verdad. Porque hay muchos predicadores que conocen la verdad, pero tienen miedo de decir la verdad tal cual es. Ya no andes como esos gentiles
que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué andan en la vanidad de su mente? Ahí continúa diciendo este pasaje bíblico, en la vanidad de su mente, que dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. El entendimiento que entenebrecido, o sea, en tinieblas, mente llena de telarañas. Está en tinieblas ese tipo de mentes. ¿Y por qué? Porque andan en la vanidad de su mente. Porque tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Y por qué tienen el entendimiento entenebrecido? Ahí mismo dice, continúa diciendo, ajenos a la vida de Dios. Ahí está, ajenos a la vida de Dios. Hay mucha gente que no quiere saber nada de las cosas de Dios. Están ajenos a la vida de Dios. O sea que si tú te apartas de la palabra de Dios, vas a tener el entendimiento entenebrecido, vas a andar en la vanidad de tu mente. Vas a estar ajeno a la vida de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué están ajenos a la vida de Dios? Dice, por la ignorancia que en ellos hay. Por la ignorancia de la palabra de Dios que en ellos hay. Ignorancia. Ahora sí entendemos al movimiento de la católico de la Santa Inquisición, que querían que tú estuvieras en ignorancia, que no fueras sorprendido leyendo esta palabra de Dios. Te quería ver ignorante. Porque si tú estás ignorante de la palabra de Dios, tú andarás en la vanidad de tu mente con el entendimiento entenebrecido. Ajenos a la vida de Dios. ¿Por qué están ajenos a la vida de Dios? Continúa diciendo el mismo pasaje. Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué hay ignorancia? Por la dureza de su corazón. Dureza de su corazón. ¿Cómo es una persona con la dureza en su corazón? ¿Quieres aceptar a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida? Te van a decir, no, estoy bien así con mi Virgencita de Guadalupe. No me vengas protestante, no me vengas con tus cosas de tus sectas. Y que quién sabe qué más dice Satanás, que somos sectas porque te hablamos de la verdad de Cristo. Hay muchas sectas, y es muy cierto, que se disfrazan de apóstoles de Jesucristo. Pero el que te hable tal cual la palabra de Dios como está escrita, sin miedo, ni que te disfrace los cultos religiosos con musiquita, 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 musiquita y más musiquita, y te marea con tanta musiquita para disfrazar la presencia del Espíritu Santo. Ten cuidado con esos siervos de Satanás que se disfrazan de apóstoles de Jesucristo. Tienes que cuidar tu alma. Tu alma vale mucho. No dejes que Satanás te engañe. El mensaje es duro, varones. Pero ahí está el pasaje bíblico que se los dejo. Efesios capítulo 4, versículo 17. Mediten